Sistema jurídico indio. Período hindú. La India tiene el sistema jurídico más antiguo del mundo. Los hechos trascendentes de la cultura hindú comienzan aproximadamente 1500 años antes de Cristo con la llegada de culturas indoeuropeas en el Valle del Indo. A partir de esa fecha comienzan a generarse las escrituras sagradas sobre las cuales se sustentará su cultura, estructura social y política. Los Vedas son los textos más antiguos de su cultura y constituyen el punto de partida de su comportamiento, normativa y religiosidad. En su inicio es una cosmología argumentativa que se pregunta y trata de explicar desde el origen de todo hasta su posible fin. Luego transita el ser y quehacer humano, generando toda una filosofía de vida y muerte que da origen y sentido a su existencia. Perciben el mundo como un ciclo de vida y muerte en los que se presentan posibilidades de mejora tanto espiritual como social. El núcleo fundamental de su sociedad no es la familia, sino la casta. Su idea de organización social nace como parte de un concepto religioso, de orden cósmico, más allá de la orden de un rey o la exigencia de un dios, como una pieza más de un engranaje que siempre ha existido y existirá, por lo que la pieza debe mantener su posición para no romper ese orden. El libro más antiguo de los Vedas es el Rig Veda, donde explican a la casta como una entidad resultado del sacrificio de un ser mágico, cuyo cuerpo desmembrado nacieron las 4 clases de la sociedad. De su boca surgió el Brahman y sus deberes eran enseñar. De los brazos se hizo el guerrero o Kshatriyas, quienes debían practicar las armas, dominaban la fuerza, el poder, la política y la administración. Sus muslos, el Vaishya, y debían trabajar en los negocios. De los pies surgen los Sudras, destinados a servir a las clases superiores por haber nacido impuros, también conocidos como los intocables, pues se le excluye el acceso a templos, restaurantes, hoteles, escuelas, entre otros. Cada una de estas castas se subdivide en jatis, en donde cada una maneja sus propias reglas y donde el hindú nace, crece, se casa y muere, sin que exista oportunidad de romper ese candado, salvo con la muerte. Surge además el concepto del Dharma, como el principio que ordena y sostiene el buen curso del universo, la sociedad y sus leyes. Dharma puede traducirse por ley, deber, conducta apropiada, moralidad, virtud, etc. Abarca todo lo que nosotros clasificamos bajo el orden jurídico, ético, moral, religioso y social. Sus códigos incluyen desde prescripciones sobre la higiene personal hasta la legislación de contratos y compraventa. El orden social de castas se funda en el Dharma, y cualquier perturbación a este es también un atentado contra el orden universal. El Dharma se diferencia del deber ser occidental, el cual se determina por un imperativo coercitivo basado en el interés de cuidar a la persona y la sociedad. En cambio, el Dharma, si bien tiene naturaleza normativa, su origen es religioso y está ligado a un orden y mecanismo universal. El Dharma previene todo tipo de conductas, desde los delitos y sus sanciones, hasta la dirección en que debe mirar al orinar, brindando una rigidez que ante la incapacidad de plasmar en uno o varios textos la interminable diversidad de castas, subcastas, el Dharma se abre a la costumbre como fuente de creación normativa, pues reconoce que la valoración de cada caso obedece a su naturaleza única e irrepetible, lo cual no permite interpretaciones o antecedentes. Período mogol. La segunda etapa del derecho indio se caracteriza por la aparición del derecho musulmán, consecuencia de la conquista a manos de reyes mogoles. Influyó por más de 300 años. En una primera etapa se intentó imponer la normatividad jurídica derivada del Corán, religión monoteísta que tenía orígenes apenas en el siglo VII de nuestra era, antagónicamente al politeísmo exuberante y antigüedad milenaria del hinduismo. Además, los Vedas habían construido un sistema cósmico social que operó como repelente respecto a las concepciones del conquistador. Aunque esta visión no pudo generalizarse, su influencia quedó como práctica de una minoría que aún resuelve sus problemas civiles y penales bajo la tutela de leyes musulmanas. Período inglés. La presencia de los ingleses en el territorio indio se extendió entre 1600 y 1947. Con la declaración del Virreinato de la India en 1858, Inglaterra toma el dominio político, militar y jurídico hasta 1947, año en el que se declaró la independencia de la India. El imperio se fue expandiendo y con ello la influencia del derecho inglés, el cual fue impregnando la realidad jurídica y social de la India. Las primeras manifestaciones jurídicas del derecho inglés se dieron fundamentalmente en los asuntos de regulación de negocios. Sin embargo, frente a los derechos personales, estos serían regulados por la costumbre y las leyes locales. Durante casi 3 siglos hubo un fuerte choque entre el positivismo inglés y el derecho hindú y musulmán. Para el juzgador inglés fue muy difícil entender y aplicar la norma hinduista, ya que su codificación era muy extensa y más del 50% de la misma estaba escrita en lenguaje sánscrito.
Lo anterior se vio reflejado en una limitada y deficiente administración de justicia. Hasta 1947 se implantó en la India una cultura de derecho común con fuertes nociones del derecho inglés, con excepción de los derechos personales. Etapa moderna. La etapa moderna del sistema jurídico indio se desarrolla a partir de 1947. A diferencia de China y la Unión Soviética, que han tenido influencia del régimen jurídico socialista o de la cultura del derecho romano-germánico, la India ha permanecido fiel a su bagaje jurídico religioso. La influencia del Common Law, por su parte, ha dado origen a un nuevo derecho anglo-indio, una mezcla del derecho inglés y las tradiciones de la India. A pesar de que el derecho inglés se impone por criterios de dominio y eficiencia, continúan estando presentes los derechos personales o religiosos. Se está en presencia entonces de un derecho anglo-indio en constante desarrollo que se remonta primordialmente al surgimiento de la Constitución de la India de 1950, producto de una asamblea constituyente pluriétnica y multirreligiosa. Algunas de las características más importantes de la Carta Política naciente son el desarrollo de un tribunal federal, la Corte Occidental, la difusión de derechos fundamentales de acuerdo con el modelo norteamericano y la inserción de directivas constitucionales tomadas de Irlanda. En síntesis, en la Constitución india de 1950 predomina el derecho inglés occidental, pero se preservó alrededor de 150 leyes anteriores que regulan los derechos personales en la India, esto es, derechos civiles y familiares vinculados